Muy buenas noches, Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nada, voy a saludar al chat. Muy buenas noches, chat. Sabéis que siempre os digo los nombres, pero son las 11 de la noche pasadas. Perdonadme por este retraso, pero he estado hablando con él un poquito de unas cositas. Y nada, vamos a empezar la charla, si te parece bien. Por supuesto. Lo primero es, ¿cuánto llevas en el mundo del misterio? Bueno, pues muy buenas noches de nuevo, repito, y lo primero decir que el tiempecillo que hemos tardado pido disculpas yo también, que a los que nos apasiona esto yo creo que se nota velozmente y nada, lo primero gracias José por la invitación, un gusto estar Nada. aquí en tu programa y un placer estar aquí para todos tus seguidores y los que vean en un futuro el programa y nada, vamos a ser como nos consideramos. Personas que nos encanta la parapsicología, parapsicobiofísica, término acuñado por don Germán de Argumos y Valdés, en paz descanse, y lo que humildemente de buenas podemos hacer poquito a poco, y me parece muy bien este tipo de invitaciones, sea por la parte que sea, puesto que es para compartir, que es lo bonito. Exacto. Paso a responderte. Pues yo empecé desde hace años. A mí me gustaba muchísimo Fernando Jiménez del Oso, en paz descanse, y veía esos programas de joven. Alguna que otra experiencia he vivido personalmente antes de adentrarme en este mundillo tan apasionante. Y bueno, pues al final una cosa con la otra me animé a ir a una alerta OVNI el año 2012, que la propuso Milenio 3 de Iker Jiménez. Y allí pues conocí a dos personas, empezamos a charlar y sin buscarlo, que es lo que yo creo que es lo más bonito que hay en esta existencia, en este plano terrenal, que es que sin buscar las cosas, al final, esas cosas, cogiéndolo con pinzas, te buscan a ti. Y al final, de hablar de ufología, de vivir alguna experiencia allí en el embalse del Atazar, el Berrueco, la periferia madrileña, al final todo pasó a que 2 días después nos fuimos al Hospital Santo Ángel de la Guarda, más conocido popularmente como La Barranca, en Navacerrada, Madrid, y allí nos tiramos 7 horas y desde esas 7 horas hasta hoy. Como dices tú, acabas de decir ahora las 7 horas, bueno, muchas veces lo recalco, ¿vale? Para hacer un vídeo, ¿vale? Como los que tenemos cada uno en nuestro canal, hay gente que piensa que vamos 1 hora y ya hemos terminado. Y yo siempre recalco, pueden ser 5, pueden ser 7, puede ser 10, puede ser días, puede ser meses, ¿no? Es así, si es que yo creo que lo más bonito y bello, suene como suene, es la constancia. O sea, ir a un enclave y la semana siguiente o 2 semanas posteriores, un mes después, te vas a otro enclave y luego a otro. Un Y momento, venga, por vamos. favor. Un momento, perdona que te corte. María Millán, muy buenas noches, muchos besos. Me has dejado alucinado que estés esta noche aquí. Besos, besos para ti, fuerte, mucha energía. Y ahora tenemos aquí a Daniel, que tenemos aquí a María Millán, que me acabo de dar cuenta. Yo desde aquí es que no veo el directo, como bien sabes, mediante la aplicación, pero ¿qué te voy a decir de María, de nuestra María? La he escrito hoy, le he dicho que voy a ir al programa de un amigo tuyo, de José, y hace poco tiempo, no hace falta poner fechas, pero estuvimos juntos y en persona, físicamente, por fin, y es la primera vez que lo digo públicamente, y solamente decir que si era un encanto de persona públicamente o hablando telefónicamente, en persona ya no te voy a decir nada. Ella, su mujer, su marido y su hija son un encanto de familia y suene como suene, la tengo mucho cariño, la quiero como amiga, sinceramente. Yo Así que un también. besazo y prontísima, no pronta, prontísima recuperación, pero paso a paso. Exacto. Pues me ha dejado porque he estado intentando hablar con ella estos días y con que la veía que estaba un poquitín así, que le costaba escribir, la dejé pasar unos días porque digo, seguro que le han puesto lo que sabemos, etcétera, y estará un poquitín pachucha, vamos a dejarla en stand-by, pero me ha dado muchísima alegría que haya escrito aquí en el chat, porque hacía ya días que no sabía nada de ella y ahora vamos.
Se me ha saltado el corazón de ver que ha escrito aquí. La verdad, un beso, María, muy fuerte. Y nada, muchas veces cuando vamos a los sitios, mucha gente me pregunta, ¿vale? No sé si te han preguntado, seguramente que te lo han preguntado. Hay gente que tiene miedo a ir a estos sitios porque piensa que se van a llevar algo a su casa. ¿Tú qué crees de eso? Me gusta lo primero porque, como hemos dicho en privado, permíteme que lo diga, no tenemos nada preparado. No hay ninguna pregunta, no hay nada. Yo tengo aquí mis chuletillas, mi bolígrafo, pero no hay nada, ninguna pregunta que me vas a hacer, no tengo ni idea. En referencia a algún tipo de protección, imagino que quieres decir, yo personalmente respeto. Voy a decir muchas veces la palabra respeto esta noche, me parece a mí. Respeto a todo el mundo que utilice una protección para ir a enclaves. Conozco a bastantes personas que lo hacen antes de salir de su vivienda, para ir al lugar, etc., etc. Pero yo es que, sinceramente, jamás he necesitado o he querido utilizar ningún tipo de protección. No, ¿cómo decirlo? Esto es como en diversas temáticas. Me sentiría sugestionado si utilizo algún tipo de protección y si me ha pasado algo ha sido gracias a ello, por culpa de ello, mejor dicho, de que no lo hice bien, lo que sea. En definitiva, para mí personalmente, yo no pienso utilizar ningún tipo de protección, pero no quiere decir eso de que no exista, de que no valga para algo. Para mí personalmente lo llevo muy bien en más de una década. Yo tampoco llevaba nada. Sí que me he encontrado mal a veces. Sí que es verdad que he estado en algún sitio y me he encontrado mal, angustia, dolores de cabeza. Y ahora sí que llevo solo una medalla de estos de Arcángeles, ¿vale? Con la estrella de David, que creo que es. Lo llevo porque es un regalo, pero no porque tenga por qué llevarlo, ¿vale? Sí que desde que estoy con esto no me he encontrado mal, será por lo que sea, porque no me ha tenido que pasar. Pero mira, lo llevo por eso, por un regalo, no porque realmente va a ser que no me van a hacer nada o me van a proteger de algo. Por ejemplo, José, yo conozco gente que se echa a sí mismo las cartas y al final se convierte en una dependencia y vuelvo a reiterar, lo respeto, pero yo no lo comparto, no pienso hacer ese tipo de cosas. Habrán amuletos malignos, bendecidos, positividad total, te servirá de algo lo que llevas en tu cuello y yo nunca voy a hacer ningún tipo de crítica mala hacia ello ni ningún tipo de desprecio. Pero yo personalmente ese tipo de mareos que mencionabas yo los he podido padecer también, pero lo que es estando ya en una leprosería, llevar X horas, vivir algún que otro tipo de fenómeno inexplicable, perder todas las baterías, tanto la del ordenador como la anexa, perder lo que es los 4 que nos hallábamos en el enclave, lo que es las baterías del móvil, incomunicados totalmente, en pleno bosque, a 2 kilómetros de la primera ciudadanía, y teníamos una carga emocional, unas sensaciones de que había lo que fuere allí, es la causa paranormal, yo me baso en ello, en que absorbió todo tipo de energía y nos fundió, literalmente hablando, nos fundió tanto las baterías como la energía de cada persona que se encontraba allí. Con o sin protección hubiese servido de algo, lo desconozco, pero no siempre pasa esto que acabo de mencionar. Depende del enclave, depende de las personas, eso sí que lo quiero puntualizar, depende del testigo que esté allí. Pueden pasar cosas o no pueden pasar cosas. Depende de todo. Todo, no hay una línea. Cuando tratas de llevar una metodología, no siempre van a pasar las cosas como tú deseas, porque para mí este tipo de fenómenos son regalos. El otro día que estuvo aquí JJ Requena, dice que ¿cómo decirlo? Las sensaciones que tú tienes, el ánimo que tú tienes cuando vas a un enclave, también repercuta en el momento de estar allí, según el ánimo que tú tengas, según el miedo que tú tengas, sale más, sale menos. Es así, ¿no?
Por eso, lo primero, un fuerte abrazo al señor don JJ Requena. No he tenido todavía el gusto de conocerle en persona. Sí decir que hoy por fin, desde que empezamos a charlar tú y yo en privado, he podido por fin hoy ver el vídeo que habéis invitado a JJ Requena junto con Oriol, se llamaba, ¿no? Tu compañero. Sí, exacto. Pues un saludo, Oriol. Y a mí me ha encantado. Yo recomiendo a todo aquel que quiera 40 y tantos minutos. Es muy corta la entrevista y a mí personalmente me ha gustado lo que han mencionado. Por ejemplo, en mis chuletas, yo las llamo así porque, por poner un ejemplo, mencionáis algo como que en ese prostíbulo, creo que era, estáis comentando de que hay una grabación. Esto no te lo esperaba, José. No, no. Escucháis como un grito que comentáis tú, Oriol, que le decís a JJ, como que dice chico, como que dice alguna cosa así, una voz masculina, que tenéis gente fuera, no sé si es prostíbulo, donde sea, pero presentáis ese registro y te estás ubicando de lo que te comento. Sí, eso es en el campo de concentración de Albatera. Si no me equivoco, el grito. Sí, yo si quieres ahora, mira, si quieres hacemos una cosa. Ya que estás tú, es verdad. Es que me has hablado antes del prostíbulo y ya he mezclado yo. Mira, con que tengo el vídeo aquí y dura poco, te voy a poner, primero con que lo has mencionado, te voy a poner el del campo de Albatera y luego te voy a poner los del prostíbulo. ¿Te parece bien? Sí, si me equivoco puede ser ese sitio que es como el pequeño Auschwitz de España. Campo de concentración. Campo de concentración. Sí. Bueno, déjame, mientras buscas, déjame mencionar lo que quería mencionar. Como muy bien dice JJ Requena, el señor JJ Requena, mencionáis de que escucháis, apreciáis lo que es en esa voz en directo, apreciáis lo que es ese chico, o lo que sea, una voz masculina, que se oye muy claramente, lo reconozco. Y eso es una parafonolalia, como dice don JJ. Y esa parafonolalia, para quien no lo conozca, yo lo he resumido aquí, lo he escrito hoy, son voces en directo, cánticos, palabras sencillas, voces inteligibles, directas, que también se pueden recoger en la grabadora, como habéis hecho vosotros. Y luego hay una diferencia, haciendo una comparativa, yo estando con mi mano derecha, con mi gran amigo Raúl Gil, un fuerte abrazo como siempre, desde aquí, en un cementerio toledano, estando en plena cripta, dejamos la grabadora digital apoyada a lo que es en un nicho, y ahí dijimos, nos vamos a marchar, esperemos que vayáis hacia la luz, una forma cariñosa de, no somos quienes para enviar a ninguna entidad a ningún sitio, pero una forma de despedida, ¿no? Vaya por delante. Y entonces, en esos momentos entra un sonido en el cual es como el sonido de lo que es un revólver, ¿vale? Que luego ya con un compañero mío que es aficionado, amante de la armamentística, creo que se llama, pues tiene 2 revólveres y hemos hecho la comparativa de la Guerra Civil Española con 4 personas fallecidas que habían fallecido el mismo día en ese mismo cementerio, padre, 2 hijos y una hija. Guerra Civil Española, por desgracia, en una guerra entre hermanos, ya lo sabemos. Y ahí entra ese sonido, que os invito a que lo veáis cuando queráis, en el canal de psicofonías-parafonías de un servidor. Y ahí hay una diferencia, que eso ya es una mimofonía. Por eso quería presentarte, si me permites, como a mí personalmente, igual que a ti, nos apasiona la parapsicología, parapsicobiofísica, pues quiero ir haciendo palabras que sí, en este caso son técnicas, pero sí me interesa lo que es que quien esté viendo esto o en un futuro entienda la comparativa, ¿vale? La diferencia de un tecnicismo a otro. ¿Qué quiero decir? Parafonolalia, como dijo don JJ Requena, lo repito, parafonolalia, voces en directo, cánticos, palabras sencillas, voces inteligibles, que se aprecian, se entienden, no ininteligibles. Voces inteligibles, directas, que también se pueden recoger con la grabadora. Y luego, la comparativa con este cementerio, con la grabadora apoyada en un nicho, recomendación para quien quiera iniciarse, no tengáis la grabadora en la mano y efectuéis las preguntas estando donde estéis. Mi consejo es dejarla apoyada, sin que esté manipulada consciente o inconscientemente. Y la diferencia es eso, de que en este caso del cementerio, ese sonido de ese traqueteo de revólver, el clac, 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 clac,
Ese sonido es una mimofonía, son ruidos obtenidos, registrados sin escucharlos en directo, el testigo, pasos, cánticos, lo que fuere. Entonces esa es la diferencia entre parafonolalia, como muy bien dijo don JJ, y una comparativa sencilla, que es la mimofonía, que ahí no lo escuchó el testigo. Vale. Antes de nada, antes de pasar al vídeo, me gustaría, Reina, José Manuel y Mónica, que son mis administradores de canal, me gustaría, ahora Daniel os va a decir qué canales tiene y me gustaría que lo pusierais en el chat para que la gente entre, vea sus canales, el de Tú a Tú, la que tienes esta parapsiconomía, ¿es así? A ver, dilo tú. Sí. Sí, psicofonías, como bien saben la palabra, psicofonías en plural, guión, parafonías. Vale. Y el otro canal es de Tú a Tú con Daniel Barrios, ¿no? De Tú a Tú con Daniel Barrios, y el tercero y último, Enclaves con Historia, que también me gusta la historia y me puedo ir a Cuacor de Yuste, al monasterio de Yuste, de Carlos I V de Alemania, y ahí pues intento presentar un poquito de la historia del enclave y ver hasta dónde me dejen entrar. Ahora, antes de poner el vídeo, te voy a poner un poquitín en conocimiento, ¿vale? De lo que nos ha llegado a pasar ahí. Yo el primer día que estuve allí, fui con Oriol, solo, el primer día, y nunca me ha pasado, ¿vale? Nunca. No quería entrar solo a la casa, eso no me ha pasado en ninguna, mira que he ido a casas que tela, y sobre todo me fijé en la escalera. Había algo... Perdóname, José, ¿de qué hablas? ¿De la abatera? Sí, de Albatera, o de qué? de Albatera, del campo de concentración, que es el primero que vamos a poner. Nunca me había pasado de tener miedo a una casa, y menos a subir arriba, que ahora verás el vídeo, en la escalera, la famosa escalera esa. Yo nada más que entré la primera vez, le dije, hay algo en la escalera que presiento algo raro, ¿no? Y no subí el primer día. Se sacó otras psicofonías antes de esta y la segunda vez ya subí porque estaba en un directo y la gente me apoya en el directo y me hice el valiente para subir. Lo hice, en realidad, como dice Oriol, no lo haces ya por ti, lo has hecho por la gente que tienes. Digo, a veces se tiene que hacer algún esfuerzo, ¿no? Ya no solo por la gente, ¿no? Es para quitarte ese miedo, ¿no? ¿Por qué ese miedo? Subí, pero volví a intentar subir después de haber subido, grabando ya fuera del directo, y no me volví otra vez a atrever a subir. O sea, subí las escaleras, pero hay un cuarto arriba y ahí ya no volví a entrar a subir. Eso no me ha pasado en ningún sitio. El por qué no lo sé. Es una sensación que yo tenía y no hay más. Si quieres lo ponemos y lo vemos, ¿vale? Venga. No te dejarte un minuto más, ¿vale? Solo. Y lo que quieras que se escuche. Necesitas decir algo, pero no puedes decir en vida, y ahora. La pregunta de Oriol es, si quieres decir algo, nos vamos a ir, si quieres decir algo, te damos un minuto. Se escucha perfectamente que Oriol dice eso. Y al segundo, a los 2 segundos, salta ese grito. Eso es. No sé si estoy mezclando, pero creo que ahí en esos momentos decís que, pregunto, no afirmo, habían como unas personas mayores fuera en el exterior o algo así, ¿puede ser? Sí, digo yo, a ver si puede ser alguna persona, pero es que luego me di cuenta, digo, no puede ser que la voz tan fuerte llegue de kilómetros, que puede ser también, ¿no? Pero se escuchó tan cerca y aparte que cogí la linterna, que en el directo se ve, y me voy a ver a ver si hay alguien o no hay nadie. Depende y no había de lo que nadie, claro. Vuestros micrófonos, depende de la captación que realice, pero esto es como todo. Mira, yo, para conocernos un poquito más, ¿vale? Ni yo vengo de oveja negra, ni a discutir, ni a rebatir, ni yo sé más que tú, ni tú sabes más que yo. Es, como bien hemos dicho, compartir opiniones. Exacto. Ya que haya gente fuera, personas mayores,
yo no soy quien para decir que ese registro no sirve, ¿vale? Pero soy una persona que para mí sí es un sonido claro de que ha entrado un registro, ahí no hay debate, ¿vale? Si eran personas mayores fuera, lo que ha entrado ahí dentro no tiene nada que ver, con lo cual podemos considerar que es un suceso, un registro paranormal, pero yo soy una persona que tener o ser consciente que tengo alrededor mía a personas y que eso crea, que hace perder el control que a mí me gusta llevar a la hora de realizar unas sesiones, me destroza internamente, José. No sé si me explico. Sí, a ver. Ya la duda, la palabra de que podría haber sido un señor mayor o un nieto que ha venido a saludar al abuelo, lo que quieras, pero ya tener tu subconsciente, estar pensando de que hay gente en el exterior de donde nos hallamos que me puedan contaminar, o sea, realizar esa contaminación acústica a la hora de realizar esas sesiones parafónicas, para mí es un castigo moral que dice, ha entrado un registro y vuelvo a reiterar que no lo pongo en duda, que es un registro y se acabó, aquí nadie tiene más razón que nadie, y más el que verdaderamente sabe cómo era la situación es carpe diem, disfruta el momento, es quien ha estado ahí, in situ. Por eso yo desde fuera no soy quien para afirmar nada, solamente puedo dar mi opinión sobre ello. El control para mí es lo principal, he terminado. A ver, te explico. Estábamos Damián, Oriol y yo, ¿vale? Los tres fuera. Oriol pregunta, yo también, y lo he dicho aquí en el directo que estuvimos hablando de esta casa, yo también lo dije. En el momento yo le digo a Oriol, no, tiene que ser seguramente la gente que hemos visto allá, que estaban sentados en la calle hablando. Pero claro, habían 3 personas mayores y están a unos 3 kilómetros de donde estábamos. Pero, ese es el misterio. Exacto. Ese es el misterio. No puedo garantizar, porque nunca lo he garantizado, que no haya sido una persona física, pero tampoco puedo demostrar que haya sido algún caso paranormal. Sí que lo puedo dejar en el aire. Claro. ¿A quién no le ha pasado, José? Si te entiendo. ¿A quién no le ha pasado, José, que ha ido a un enclave, sea Viana de Cega, Valladolid, Boecillo, sea Madrid, La Barranca, como os he comentado, o La Marina, sea cualquier enclave, Agües de Busot, Sierra Espuña, cualquier sitio que hemos estado? Y ha venido la gente y sea un grupo de experimentación o sean niñatos que ya sabes que vienen a destrozar, por desgracia, ¿no te ha pasado que parecía que estaba el silencio, la tranquilidad? Has empezado a realizar alguna sesión y por mucha metodología que lleves a tratar, por mucho orden de vamos a poner sensores de movimiento, vamos a poner la grabadora aquí, en tal estancia o en tal planta vamos a poner la grabadora, con la videocámara, con Night Shoot, etc, 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 detector de campos electromagnéticos, el K2, etc, etc, y por mucho control que tengas, ¿no te ha pasado que cuando has obtenido un registro o has escuchado un directo, un compañero o compañera ha dicho, esos son los del grupo ese que han entrado, que están arriba del todo, que habrán dado un golpe o algo? ¿Te ha pasado alguna vez? Yo te explico, ¿vale? Yo soy, mi grupo, tanto mi grupo como yo, somos personas que no vamos a los sitios que va todo el mundo, ¿vale? Cogemos casas vírgenes, porque no nos gusta, porque yo no sé lo que han hecho en Sierra Espuña, por ejemplo. José, perdona que te corte un breve inciso, que no estoy hablando de vuestra investigación. Ahora ya. Eso no es ni crítica constructiva, eso es un comentario y ya está, lo de los señores mayores que estaban fuera. Ahora hablamos de experimentación, ¿no? ¿No te ha pasado alguna vez eso? Si te digo la verdad, es como te digo, no me ha pasado por la razón que no voy a sitios que pueda entrar cualquier persona. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí que me ha pasado alguna vez algún perro que siempre se mete por ahí que parece que esté hablando, ¿vale? Entonces luego te pones a escuchar y ves realmente, hay a veces que te cuesta, que es el ladrido de un perro, si viene de muy lejos parece un habla de una persona. Sí, y a veces te cuesta, eso sí que me ha pasado. Pero por suerte o por desgracia, mejor suerte que por desgracia, no he tenido ese problema, porque ya te digo, donde nosotros vamos no ha ido nadie. Lo intentamos así porque tenemos el mismo miedo, ¿no? De decir, vamos a ir a este sitio y ¿qué han hecho ahí? ¿Han abierto algún portal? ¿Han hecho alguna...?
preferimos irnos a otro lado y estar investigando en otras casas que a meternos en los sitios que ha ido mucha gente y todo eso. Nosotros así, ¿vale? Pues Somos así. mantente como estás porque es lo mejor. Porque como te hagas 500 kilómetros y vayas a un hospital, a un sanatorio antituberculoso y tengas un grupo que están de botellón en la calle o que están haciendo bromas para asustar a las novias en el interior, te van a destrozar la noche. Entonces, Pues, o cambias a un plan B, o lo que estás grabando, para mí personalmente, es contaminación acústica. No hay un control, sabes que tienes gente. Si en la misma noche, en la misma oscuridad, estando nosotros con un máximo control posible y suena la estructura, sabes que suena la estructura. Esos sonidos son de la estructura. No son todos misterio, como nos interesa mucho, me parece a mí, lo que es mirar a la cámara y decir misterio. Acaba de sonar un golpe, que puede ser la estructura perfectamente, pero de la edificación. Pero a lo que quiero llegar es de que, como hayan personas en el interior o en el exterior, para mí, prefiero irme a otro sitio, sinceramente, porque entre lo que entre, ya me tiene condicionado toda la noche. Y eso del perrito, no veas tú qué alegría días posteriores analizando aquí en casa, en laboratorio, como se dice, y te acuerdas del perro y ya está. Pero personas físicas, para mí eso es... Mira, una vez me pasó, ahora me estoy acordando, en Viana de Cega, Valladolid, Buecillo, allí había gente en la misma puerta. Jolín, nos van a dar la noche, nos vamos a tener que cambiar a otro sitio, que tengo allí otros 2 enclaves más en caso de tener que salir de allí. Y nada, estábamos dentro, estábamos explorando la zona, posibles peligros, ya se nos había hecho de noche, las cosas como son, pero vemos que vienen, nos saludamos, hola, ¿qué tal? Pues sí, somos un grupo, tal. Y entonces se lo comenté, le dije, mira, si vais a estar haciendo pruebas en la 3ª planta y nosotros abajo en el subterráneo, digo, si no os importa, digo, como vosotros sois de Valladolid y nosotros somos de Madrid, si no os importa, la hacemos conjunta, pero dejarnos llevar la línea de la experimentación nosotros. Sí, sí, por supuesto, así vemos lo que hacéis y tal, vale, genial, sin ningún problema. Y al final, si éramos 4, por desgracia, entienden, por desgracia, con todos mis respetos, al final éramos 8. Pero prefiero 8 y tener controlado si es movimiento de chaqueta, sonido de tripas, susurro, etc., etc., antes que tener a un grupo de 4 arriba hablando o haciendo lo que quieran en sus descansos. Por eso te digo que nosotros ya buscamos enclaves que no sepan nadie dónde están, ¿vale? Porque nos pasa eso. Mira, yo tengo un grupo de gente, por suerte, que me pasan enclaves que a lo mejor ha ido esa persona, no ha ido nadie más. O lo conocen, pero no entra porque tienen miedo, o cualquier cosa, que no va nadie. Entonces tenemos esa suerte, que somos un grupo de gente que yo le doy enclave a él, no sale del sitio, él me lo da a mí y no sale del sitio, porque una vez que tú le des a una persona un enclave y no tengas confianza con esa persona, ya se lo pasa a otras y empiezan los destrozos de casa, de pintadas. Entonces nosotros somos un grupo cerrado que no le damos enclaves, nada más que a los que somos ahí y nadie más. Es que nadie más. Porque si... Hola. Es una lástima, pero esa es la triste realidad. Yo siempre, vamos, nunca he tenido problema en comentar los enclaves en los sitios, pero llega un punto que al final te das cuenta que tú estás con un enclave que te apasiona, que has repetido ya en cuestión de 4 meses, has ido 6 veces. Y de repente ves que uno que ha venido contigo de invitado ha llevado a otro grupo, el otro grupo lo ha publicado en las redes, ha dicho la población y le ha faltado poner el Google Maps dónde está exactamente la ubicación. Y han empezado a ir chavales, han empezado a robar, han empezado a destrozar y cuando han pasado años dicen, madre mía, si es que le faltan los tabiques, le falta todo y te quedas así. Mira, yo Sierra Espuña cuando fui, por poner un ejemplo, hace años, cuando fui por primera vez a Sierra Espuña fui con un compañero solo. Los 2 solos. Jamás se me olvidará esa experiencia, 2 personas solas. Pero, ¿cómo decirlo? Pasaron los años, fui al FAD del Pi, a un simposio de la SEIP, un fuerte abrazo a Pedro Amorós y a todos los miembros de la SEIP, y fui a ese congreso, al segundo que estuve, o tercero, ya no me acuerdo, y programé para luego ir de investigación el último día a Sierra Espuña. Pues nos juntamos con unos amiguetes, Javi, de Crónicas Ocultas, un abrazo chicos,
Y me acuerdo que estando allí, yo, pues muy cabreado, hablando finamente, menuda gente, imaginaros las palabras, cómo han destrozado el enclave, etc, etc. Y me dijo que había visto en YouTube chavales que iban con mazas, pero mazas de obra, no maceta y cortafríos, mazas de obra, y que subían a lo alto de Aguas de Busón, no, de Sierra Espuña, para pegarle con la maza a los tabiques a las 2 de la mañana. O sea, esta es la sociedad en la que estamos mezclados. Entonces, entiendo cada día más que igual que antiguamente no tenía ningún problema en presentar a gente de confianza en claves, a día de hoy es que da pánico, porque tarde o temprano va a llegar a quien no tiene que llegar, resumidamente. Exacto, y cada vez es peor de ir a los sitios, porque a mí sí que me gustaría ir, te digo la verdad, yo no he ido a Sierra Espuña, no he ido, y lo tengo aquí al lado, no he ido. Yo no he ido, en realidad soy catalán, pero estoy viviendo aquí, bueno, llevo muchos años, sí, llevo muchos años aquí en Orihuela, Alicante. Que lo recalco porque mucha gente que me conoce sabe que Orihuela es de Alicante. Pero te vuelvo a repetir, nosotros vamos a esos enclaves por lo mismo. Mira, te voy a decir más, nunca damos los enclaves y tengo 2 casas que están alrededor mía, ya han salido en YouTube y gente de aquí que conoce esas 2 casas le han venido y le han metido fuego a las 2 casas. Pues figúrate, si yo pongo de dónde son las casas, estarían en el suelo ya. Que no, que esto sea esta temática o la que fuere, que la sociedad está como está montada a día de hoy. La gente tiene unos valores, una educación, y unos intentan llevar la línea de su vida de una manera y otros, pues, hacer no voy a decir la palabrota y ya está. Si quieres, dime, es que ha pasado una moto ahora. Yo estoy al aire libre. Que hay de todo, digo, por desgracia. Sí. Que hay de todo. Si quieres, pasamos al vídeo que te quería enseñar también, de unas psicofonías, unas voces. Esto sí que es en el burdel, ¿vale? Si quieres, pasamos y te las enseño también. Tú diriges, yo estoy... Perdón. No las tengo. ¡Ah! Joder. Un momento, ¿eh? Dios. Se me ha ido todo, tío. Ahora. Pues no las tengo aquí, qué lástima. Yo no sé por qué tenía el cumpleaños este aquí. A ver, vale. Pues no las tengo aquí. Lo siento, tío. Pues nada, sin problema. Sigamos. Sí. El sitio que a ti más te ha impactado, de cualquier cosa, de que te toquen, de que te hayan hecho algún rasguño, te hayan hecho daño físicamente o hayas visto algo, ¿con cuál te quedarías de todo el tiempo que tú llevas en el misterio? Sin lugar a dudas, por parte de la geografía española, todos los enclaves que he tenido la suerte de conocer y los que me quedan, sin lugar a dudas, la leprosería. La leprosería, el leprosorio, es un enclave que, por lo menos personalmente, igual que diversos compañeros, amigos que hemos estado conjuntamente, ese sitio es entrar al hospital antiguo y el ambiente cambia. El ambiente cambia. No me baso en que te sientas observado, vigilado, algo tétrico, tenebroso. No. Es que hay una carga de energía emocional, de lo que fuere, que te pones en situación sin saber al inicio de los inicios la historia del lugar. Te pones en situación y es que estás viendo las habitaciones, las camas, las cosas que habían antiguamente. Había un estetoscopio del doctor de cuero. Luego ya, por desgracia, pues viene muy acorde con lo que comentabas tú anteriormente. La gente empezó a comentar y cuando volvió un servidor, pues ya no estaba ahí el maletín. Eso sí me molestó, la verdad. Habían recetas de todo tipo, medicamentos, de todo. Y ese leprosorio
sigue teniendo un laboratorio, una farmacia, sigue teniendo de todo, pero ya han pasado los años y ya no es como desde el primer día que me sentía y me siento muy orgulloso, muy honrado de haber conocido ese enclave casi estando en esa época, en los años 50, por decir algo. Y ahí yo he vivido diversas cosas inexplicables. Si quieres te cuento así alguna. Yo allí he estado lo que es con 4 compañeros, en total éramos 4, y el Raúl que mencioné anteriormente, bajamos. Para ponernos en situación, dejas el coche en una carretera convencional y desciendes un bosque entre pinares, bajas el camino y hay como 1,5 kilómetros, 2 kilómetros aproximadamente. Y te encuentras con un complejo de 9 edificaciones. Entramos a la edificación que está en el medio a la izquierda, que es el hospital antiguo, y allí pues cogimos una mesa, cogimos un banco, que ahí sigue la mesa y el banco después de hace ya más de una década, nadie la ha movido y lo utilizamos todo, me parece a mí, desde que lo pusimos nosotros ahí. Y bueno, pues por poner en situación, nada más entrar el primer día de día, no corría nada de viento, una buena noche, una buena tarde, perdón, y estamos en ese mismo pasillo del hospital antiguo y de repente Raúl enfrente mía, en pleno pasillo, y empiezan las puertas de detrás mía, a modo escalera, pa, 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 pa. La última, mete un golpetazo y en tono vulgar total nos miramos los dos y decimos, esa última ha sido aposta. Pero abrimos la ventana, subimos la persiana, nos salimos luego fuera también, no corría ni una hoja, ni una brisa de aire. El ambiente estaba cargado, es lo que sentimos, pero es que luego el compañero Raúl era el primer día que nos conocíamos, entonces mis 2 compañeros y yo le subimos para arriba, caminando con él, otro 1,5 kilómetros para arriba y a su coche porque se tenía que ir a trabajar. Bien, nos despedimos, bajamos y se nos hace la noche. Y en la que se nos está haciendo la noche, cuando estamos ya casi enfrente prácticamente de esa edificación que he comentado, resulta que un compañero que iba como sonriendo, bromeando, sin faltar el respeto, por supuesto, de donde estábamos, pero iba sonriendo y llega un momento que mientras está hablando, de repente se para, se pone de cuclillas y se pone de espaldas a la edificación. ¿Qué te pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa? Acabo de ver una persona en la misma puerta por la que tenemos que entrar, acabo de ver una persona esperándonos. Ya nos cambia la situación, enfocamos a la fachada completa, ahí no había nada, no había nadie físico, quiero decir, y bueno, la situación cambia. Vuelve el respeto como se merece, vamos a decirlo así. Accedemos dentro, vemos que habíamos hecho unas fotografías, vaya por delante, habíamos hecho unas fotografías antes de subir, que no lo mencioné, antes de acompañar a Raúl arriba, lo que es el bosque otra vez arriba, habíamos hecho unas fotografías en las cuales era para el campo base, en esa mesa, pues como teníamos puesto las grabadoras, el ordenador, los altavoces, los mismos guantes que dejamos ahí depositados por si había alguna cosa que lo hubiese movido cuando bajásemos, alguna anomalía. Bien, pues cuando bajamos, pasa esto de que nuestro compañero ha visto una persona enfrente, ya entramos con el máximo respeto, vemos que no hay nada, ningún movimiento, la mesa sigue igual. Es interesante el dato de la fotografía porque luego se va a comprender, se va a entender, José. Y vemos que no se ha modificado nada, todo sigue como estaba en la mesa, nuestros aparatos y todo, sensores, etc. Bien, pues cuando ya tenemos todo preparado 100% para empezar la sesión, pues ¿qué es lo que hago? Que le digo al compañero Guillermo que me voy con este chico fuera, digo, tengo que ir al servicio, fuera, al patio. Si alguien se quiere venir, es el momento, que luego vamos a empezar ya. Y entonces dice este chico, yo también voy. Venga, vale. Salimos fuera, hago mi necesidad y enfrente de esas 9 edificaciones, pues enfrente de este hospital hay un edificio más pequeño y me siento en los escalones y nos echamos un cigarro. Mi compañero y yo, plena oscuridad, disfrutando del cielo, disfrutando de la fachada, contemplando cómo tendría que ser eso. ¿Qué te voy a contar, no? Cuando estás en ese tipo de enclaves y fumes o no fumes, estar unos minutos en total silencio y imaginándote cómo tendría que ser eso, las desgracias que se han tenido que vivir ahí, el sufrimiento. Estamos hablando de un leprosorio.
entre tantos hospitales que hay de todo tipo abandonados en España. Bien, pues mientras estás ahí echando el cigarro con esa tranquilidad, ves que en la fachada se empieza de izquierda a derecha a iluminar una luz muy, muy exageradamente potente, blanca, extremadamente potente, que esa iluminación, esa luminaria, ilumina hasta parte del otro edificio, que habría que atravesar una pared, ¿vale?, de ese edificio. Ilumina la otra parte de la fachada y donde nosotros nos hallamos, en el interior, en el patio interior, se iluminan todos los troncos de los pinos que son cipreses. Conocemos los cipreses, pues se iluminan lo que es en el interior. Nos quedamos así, nos miramos y de repente, de derecha a izquierda, al contrario, otro foco enfocando fuerte, potente, atravesando todas las habitaciones y ver cómo las habitaciones, las estancias de los enfermos se iluminaban internamente. Y ya por último, igual que al inicio, a derechas. O sea, derecha, izquierda y derecha atravesando el edificio, enfrente de la otra fachada y lo que es el interior en el patio interior. Nos quedamos así, nos miramos, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Ya serían las 12, 12 y media de la noche. Estamos si te he dicho, a 1,5 kilómetros o 2 de la carretera convencional, vamos a decir a 3 kilómetros de la primera población. Allí no había nada, nadie, estaba todo revisado. El acceso no nos cruzamos con nadie. O sea, lo que te he dicho anteriormente, a mí me gusta un control y tener claro que sea ocupa, sea animal, sean personas visitando el enclave, sea lo que fuere, yo quiero intentar tener un máximo control y el silencio, pues ya sabes, el silencio, sonido ambiente. El silencio sepulcral no existe, pero sí el sonido ambiente, al menos que por parte de los experimentadores no lo contaminemos. Es lo que a mí me importa. Bien, pues se ilumina todo por tercera y última vez y entonces terminamos el cigarro y nos vamos para adentro. Y hacemos un comentario entre ambos. No leo nada a lo que están poniendo, no sé quién, pero no leo nada. Es Diego que dice, pregúntale por el Santo Francisco. Te gustará la historia. Eso, claro, Diego. ¿dónde? Sí. Vale. ¿Qué pasa, Diego? Muy buenas noches. Sí, eso para mí es el registro parafónico, para mí, más trascendental que he conseguido hasta el día de hoy. Ese registro, lo que pasa es que no nos conocemos mucho ni hemos hablado y tal, pero si hay otra ocasión, me invites de nuevo, te invite yo, esa es digna de presentarla, más que de hablar. O sea, yo puedo explicarla, pero yo creo que cualquier persona puede entender perfectamente lo que dice. Para mí es como se dice clase A, o como yo siempre he llamado desde el principio triple A, así es como las llamo, y ese registro es que no hace falta condicionar al que lo escuche o consciente o inconscientemente condicionar a la persona que él dedique la escucha, porque se entiende muy claramente. Bien, para terminar este caso de la luminaria, resulta que vamos a entrar y Guillermo, que no quería acompañarnos fuera para hacer lo que íbamos a hacer, le cojo y le comento, me comenta mi compañero a mí que imagínate que ahora nos diga que no ha hecho ninguna fotografía. Y otro dice la broma de menudo flash tiene la cámara. Bueno, entramos a la edificación y le vemos que está sentado en un banco que hemos colocado. Esto es el primer día. Y entonces le digo, bueno, ¿qué, Guillermo? ¿Has tenido iniciativa? ¿Has hecho fotografías al pasillo? ¿Te has ido para allá? ¿Y has tomado fotografías para acá? Muy bien. Y dice, no. Dice, ¿cómo que fotografías? Digo, sí. Hemos visto desde fuera que se ha iluminado todas las habitaciones, de izquierda a derecha y de izquierda. Y coge y dice, no. Dice, ¿cómo que fuera? Digo, que sí, que hemos ido fuera, hemos hecho pis y luego nos hemos echado un cigarro enfrente. Y coge y dice, no. Dice, yo os he estado escuchando en la planta de arriba. Dice, yo he escuchado los pasos, cómo hablabais y cómo caminabais por la planta de arriba. Coge el otro compañero en tono desconfiante, le coge la cámara, mira la cámara y las dos últimas fotografías, ¿sabes cuáles eran? Las del campo base, con los guantes, con la grabadora, con el altavoz, etc. No había hecho ninguna fotografía.
Madre mía. Como soy, le digo, mira, digo, ¿a ti te importaría quedarte 5 minutillos aquí solo otra vez? Dice, no, pero ¿qué ha pasado? Digo, pues que hemos visto estas luces, etc. Digo, toma un walkie-talkie, digo, y desde fuera te voy a pedir que hagas fotografías. Me voy fuera con este chico, nos encendemos otro cigarro y le digo por el walkie, Guillermo, por favor, tira fotografías hacia este sentido, hacia la doble hoja blanca, la puerta blanca, para quien lo conozca. Coge y tira fotografías. Vale, ahora tira vete al otro ala del edificio y tira fotografías en el sentido contrario. No se iluminaba ni una primera habitación. Ni una primera. Y lo que estamos hablando se iluminó por completo. Qué fuerte. Por resumir, en la segunda ocasión que fuimos, esto lo comento en Respuestas del Más Allá, en mi primer ejemplar, la segunda o tercera ocasión que fuimos, hubo un momento que estábamos, para que vean lo que es la causa paranormal, lo inteligente que es y lo caprichosa que es. Hay una frase que en mi segundo libro, en Relatos Paranormales, ¿cuál es el fin de nuestra existencia? Hay una frase que me inventé, que es que creé que es la causa paranormal es tan inteligente que actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. En esta ocasión estábamos haciendo sesiones parafónicas en ese pasillo, en esa mesa, en esas sillas que colocamos y no pasaba nada. Y llega un momento que dejamos de grabar, no teníamos la videocámara conectada, no estábamos grabando ninguna grabadora, ningún ordenador portátil, nada. Y de repente empezamos a escuchar en ese pasillo, la planta superior, empezamos a escuchar pa, 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 pa. Giramos todos el cuello y de repente un arrastrar de muebles, clarísimo, y ya pa, 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 pa. Todos corriendo, mirando con el cuello cómo se dirigía hacia el hall para bajar las escaleras. ¿Con qué voy a terminar? Con que cuando ya atravesamos el pasillo, un compañero abrió la puerta y nos metimos en la zona de los crucifijos, en el hall, donde entra el registro que decía el amigo Diego, resulta que ahí yo cuando entré, lo que me entró internamente, lo que a mí me atravesó ahí, eso para mí no era miedo. A mí me atravesó algo, sentí algo, puesto que ese arrastrar de muebles, ese caminar y corretear, esa forma de llamar la atención, porque estamos hablando de arrastrar de muebles. Uh-huh. Hay que tener mucha fuerza, mucha energía para poder mover algo físico. Y caminar y todos mostrar hacia arriba y corretear para bajar y descender las escaleras. Cuando entramos ahí no pasó nada, pero se mostró la causa paranormal de tal manera que luego te quedas pensando y dices, vale, no lo hemos grabado en audio, no lo hemos grabado en vídeo, no podemos presentarlo en ningún sitio. Da igual. Y te lo quedas tú. Es que... Y escucha, y me crean o no me crean, me da totalmente igual, con todos mis respetos, porque yo sé lo que he vivido. Lo tengo tan claro y lo tenemos tan claro los testigos, que es que lo bonito es eso, que algún compañero algún día lo escucha y en comentarios lo que han hecho más de una ocasión es corroborarlo, porque es que son sucesos en que la causa es caprichosa y te lo va a hacer inteligentemente. Si quiere mostrarse y deja que le grabes, lo vas a grabar, pero si quiere solamente darte el regalo a ti expresamente, lo va a hacer igualmente. No conocemos ese otro lado, esa otra dimensión, como para poder afirmar, como veo tanto que se afirman las cosas. Con lo cual, lo que sí tengo claro es que tiene que haber otro tipo de existencia, porque se ha mostrado en diversas ocasiones. Si te digo que siempre pasa algo, que siempre hemos grabado una entidad, un fantasma, una espectrogénesis, lo que fuere, sería otro fantasma más vivo. Pero te garantizo que para mí la causa paranormal existe, pero vamos, sí o sí. Pero es como siempre se dice, por lo menos aquí en este canal, es como siempre se dice, tienes que estar en el momento exacto, en el día exacto y en la hora exacta que va a salir esa materia. Y que quieran, como dices tú, ellos. Pero tienes que estar ahí. Si no estás ahí y vas otro día, a lo mejor ese día no encuentras nada, que eso pasa muchas veces. Que vas un día y... Entonces ya no es a la misma hora y tiene que ser en ese momento exacto. Entonces puede ser yéndonos al campo del testigo.
de que puede ser el estado anímico, como muy bien dijo en el anterior programa JJ Requena, que estoy totalmente de acuerdo, por eso digo que me gustó mucho el programa. El testigo para mí es lo esencial, es lo primero. Conscientemente o inconscientemente no nos damos cuenta de que podemos ir con otros experimentadores curiosos en otras ocasiones y no pasa nada en el mismo enclave, aunque sea a las 3:33 de la madrugada. Me da igual, José. Yo creo que son los testigos. Te voy a decir una cosa, me ha hecho mucha gracia lo de las 3:73. Vamos a ver, incluso yo, aquí, porque aquí no pasa mucha gente y tal, no he tenido que esperar es que si te contara, te reirías mucho. Ha sido de día, y yo me ha salido una psicofonía de día. Me río porque eso de las 3:73, te voy a explicar, yo estuve con una persona que no quiero ni mencionarla aquí, no voy a decir el nombre, en la rocería, y el tío, llegamos allí a las 12, aparte que quiso echar al dueño del bar de allí, el tío decía que teníamos que esperar a las 3:33 para empezar a experimentar o a investigar. Yo me río por lo que tú has dicho, las 3:33. Yo le dije, vamos a ver, tú has venido aquí conmigo. Lo primero que tienes es que tener un poco de educación porque no puedes echar al dueño del bar. Y segundo, yo no voy a esperar aquí a las 3:73 porque tú digas que va a salir algo a las 3:73 cuando te he traído yo y se trabaja como yo digo o como mi grupo dice. Tú estás invitado aquí y lo que tienes que hacer es respetar, ¿vale? En estas cosas del misterio hay gente que entiende y otros que son enterados de más. Y esta era clase de personas que me he quitado de encima, tóxicas, que van a los sitios, lleven lo que lleven y no puedes ir tú alardeando que sabes más que otras personas, que yo me tengo que esperar a las 3:33 porque dicen por ahí que a las 3:33 sale el de la sábana blanca con los agujeros aquí en los ojos y que te va a hacer ¿vale? Sí, que es un clásico, por eso lo he comentado en tono irónico. Por eso me ha hecho gracia. Por eso me ha hecho gracia, sí, gracias, me he reído. Sí, hombre, en este sentido, lo que han mencionado, por comentar algo, hay gente que dicen que son piña, que son muy buenos, que son tal, trucho, te quiero mucho, pero delante de la cámara. Luego, eso a mí de que me condicionen en una experimentación, dejar a mi familia en casa, gastar gasolina, ir a X kilómetros a tal sitio, mi tiempo, mi dedicación, la estoy compartiendo. Entonces, como la estoy compartiendo, lo único que tengo claro es que con quien voy a compartirlo es con quien yo considero que se lo merece. Y cuando hay personas que nos hemos cruzado en la vida con el estilo de lo que tú estás hablando, condicionantes, gente que se cree que sabe más que nadie, cuando nadie sabe nada, por decirlo de una forma, llega un momento que ya dicen, mira, como hemos empezado al inicio de los inicios, a lo mío, hablando muy finamente. Ahí quería entrar yo, ya te lo había dicho fuera de cámara. ¿Qué piensas en esta gente que está en YouTube, ¿vale? Que hace teatro, películas de terror, con el misterio, ¿no? ¿Qué piensas y qué nos puede repercutir a nosotros, a los que realmente luchamos y trabajamos para que salgan cosas a la luz, para no convencer a la gente, ¿no? Para que vean que realmente puede existir un mundo más allá de la vida, ¿no? Lo primero, antes de nada, dejar claro que entiendo tu pregunta clarísimamente, pero cada día me doy cuenta más que esto es gastar saliva y es perder tiempo respondiendo y tirándonos más de media hora con esta respuesta para esa gente que no les importamos nada, no les importa la parapsicología, la parapsicobiofísica, la ufología, el misterio en general, lo desconocido. Solamente les importa el no te olvides de seguirme, darle un like, como está gesticulando, que es el dinero. Eso, bueno, y lo que yo te he dicho también, el ego personal. Entonces, todo lo que hablemos es dedicar tiempo a gente que para mí no es amante al misterio. O sea, tú puedes tener más conocimientos que yo,
yo tener los mismos que tú, me da igual, pero respetamos los enclaves donde vamos, estamos pendientes de lo que estamos realizando. Yo no sé tus formas de trabajar, yo tengo muy claras las mías, respeto las tuyas, sean distintas a las mías, pero al menos no hacemos ese paripé, como considero yo, esas películas de fantasmas vivos que lo único que quieren hacer es gesticular, crear tensión al seguidor, pero es que el seguidor hasta lo reconoce en ocasiones en los comentarios de que sé que están exagerando, están actuando, pero me gusta y me divierte. Entonces, como me divierte, pues lo sigo viendo. Pues nada, si hay gente que le gusta ver una farsa y otra gente, como un servidor en psicofonías, parafonías, hablo por mí en primera persona, intento tirarme de una grabación de 2 horas, me intento tirar tranquilamente 2 y 3 noches para analizarla tranquilamente, reproduciendo, analizando con esto, con lo otro, entiendo esto, aunque me gustan las que son las originales, las naturales, pero a mí me gusta tener claro de que ahí se estaba grabando y estaba, como yo reitero de nuevo, estaba controlado. Lo que yo veo en las redes, en el TikTok, en el YouTube, en el tal, es cómo salen en la cámara ellos, que es lo primordial, salir en la cámara, seguidores, regalarme un quesito, regalarme una tal y seguir, darle, no me salen las palabras ahora, darle lo que quiere el espectador, ni más ni menos. Yo, como no me veo en esa jerga, me veo en que a mí me gusta la historia, voy a enclaves con mi familia o sin mi familia, voy a enclaves, me gusta grabarlos, disfrutar de ellos, pues ahí dedico enclaves con historia y hablo de la historia del enclave. Si me dedico lo que es a hacer una sesión parafónica experimentando con compañeros o con un compañero o con quien sea, donde fuere, entonces analizaré, haré un vídeo, montaré como a mi gusto, lo presento y tenga 10 seguidores, tenga 500, soy yo, me equivoque o no me equivoque, con mis virtudes y mis virtudes, pero lo que tengo muy claro es que no he exagerado nada. Y en de tú a tú, pues charlo, como estás tú haciendo hoy, que me has invitado, y gracias de antemano, hablar y compartir humildemente conocimiento, porque aquí nadie sabe más que nadie, tenga el nombre que tenga. Una cosa es experiencia, veteranía, como don JJ, por ejemplo, pero no podemos afirmar nada de ese otro plano físico, ¿vale? De esas posibles entidades. Llámalo ciencia, paraciencia, lo que quieras. Pero lo que tengo muy claro es que eso que tú estás preguntándome es que no pertenece al mundo de lo desconocido, del misterio. Para mí pertenece a otro mundo, que es al de los fantasmas vivos, al de vamos a poner música tétrica o hacemos un directo y a ver cuántos nos siguen y a ver cuánta pasta hacemos y hacemos una captura y hoy nos han seguido 500.000. Pues 500.000, pues para vosotros todo. Pero yo tengo una cosa muy clara, yo duermo tranquilo. Y si a mí en una cárcel abandonada, por poner un ejemplo breve y termino, pues si yo estoy en una cárcel abandonada perteneciente a Castilla y León, y estamos haciendo sesiones y tenemos lo máximo controlado posible, videocámaras, night shoot, esto, lo otro, y a la hora de analizar, pues, estando in situ, pero luego a posteriori, quiero decir, los vídeos en casa, igual que los análisis parafónicos, psicofónicos. Y nosotros hemos visto, un compañero y yo hemos visto un gato atravesar el detector de campos, el sensor de movimiento, y el sensor ha saltado y era un gato negro. Pero yo te digo a ti, como he dicho en más de una entrevista, que mi sensación personal, esto es muy sencillo, quien tiene X seguidores y alguien le está viendo en directo y suena el sensor de movimiento, aunque luego una semana después vean analizando que era un gato negro, más de uno te digo yo a ti que se calla la boca y no lo comenta. Porque fue cuando subió la audiencia, fue cuando tal. Entonces, vuelvo a repetir, estamos hablando de misterio o a los exploradores, experimentadores o investigadores, que son palabras mayores, por lo menos para mí, ya no te digo para psicólogos, ¿nos importa la audiencia o nos importa lo que vamos al enclave? Esa es la pregunta que yo me haría a mí mismo. Siempre también lo he dicho eso. Yo tengo mis seguidores, tengo mis suscriptores, pero yo siempre lo digo, yo hago el trabajo, os queréis suscribir, pero lo único que pido en que no suscribáis es que veáis nuestro trabajo. Que tenéis que criticar nuestro trabajo,
me va a gustar porque si me equivoco, lo puedo corregir de esa manera. Con la gente que ve el vídeo. Siempre lo digo, o sea, os queréis suscribir, os suscribís. Que no, por lo menos mirad nuestro trabajo. Y ya está. Yo quiero ver las visualizaciones porque vean nuestro trabajo, para que vean que no engañamos, para que analicen lo que hacemos y que saquen ellos mismos conclusiones. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo único por decir, por añadir algo, es de que a mí personalmente, llámame egoísta o lo que sea, pero es que a mí mi pasión es cuando estoy a pie de campo. Cuando estoy en el enclave, cuando estando in situ, obtengo un registro o un posible registro, lo analizamos estando allí, lo reproducimos con los altavoces y tenemos claro que nos está respondiendo una entidad y somos capaces de decir, es que es una voz femenina, es que nos está respondiendo inteligentemente a la pregunta que hemos efectuado. Y luego pasan X días y en tu vivienda reproduces esa misma grabación porque no es lo que hayas sacado in situ y ya está. Hay que corroborarlo y analizarlo a posteriori en absoluto silencio en casa, con los cascos cerrados, etc. Por lo menos así llevo yo mi línea. Y a la hora de reproducirlo dices, es que es una voz femenina. Es que no te puedo decir que 100% acertamos todo lo que hemos captado allí. Igual que a veces cambia. Hay cosas que te venías con ellos súper claro y luego aquí no entiendes nada, no se escucha ni siquiera la voz en el minuto y segundo que le has apuntado o dice otra cosa distinta. Es que es caprichosa, es que no sabemos explicarlo. Es que hay cosas que mira, por ejemplo, Juanín, de Misterio Norte, que dentro de muy poquito nos vamos a ver de nuevo. Juanín de Misterio Norte, Abel, Barbeitos, un fuerte abrazo para ellos. Son gente súper noble, súper buena y yo me los llevé justamente a esa leprosería. Y tú sabes lo que es estar allí con unas personas que pasan X cosas y cuando salimos fuera a tomar el aire, de repente empieza a sonar lo que es una barrera láser que habían traído, verlos la cara a ellos y la cara de niño literal, diciendo, es la primera vez que suena en un enclave esto. Llevamos X tiempo probándola y jamás suena. Y hoy por fin está sonando. Ir para allá, ponernos al lado de la barrera, pero entiéndeme, inteligentemente, separados para que no salten ni nada, y ellos con trípode, con todo a nivel, a medida, y estar a oscuras y coger un servidor y decir, si hay alguna entidad aquí al lado nuestra, la que haya hecho sonar este aparato, ¿podría volver a atravesarlo, por favor, para demostrar que no estamos solos? Mira, cuando volvió a saltar de nuevo la barrera al instante de forma inteligente, la cara de ellos dos, de decir, mira, que estos señores han estado en cientos de sitios, por decirlo de una manera, que tenemos cada uno nuestra experiencia, pero ver a unas personas que está sonando un aparato que jamás les ha sonado y que inteligentemente volvamos al sitio, preguntemos y justo en ese instante suene inteligentemente, son cosas que no le damos una explicación lógica. Pero para nosotros, los que vivimos el momento, por eso dije al principio de los principios, carpe diem, disfruta el momento, para mí personalmente me llena más. Yo respeto a todos los espectadores, a todos los que sigan tu canal, el mío y el de todos. Pero vivir el momento, vivir un suceso que no puedas explicar y por más vueltas que le des, luego te vuelvas con el coche y digas, es que el compañero preguntó esto y es que no nos hemos dado cuenta de que ya nos habían contestado inteligentemente en la pregunta anterior, en el espacio entre pregunta y pregunta. Y detalles, son detalles que dices, cada día me sorprende más y cada día sé menos. Pero tengo que seguir porque esto es maravilloso, no tiene explicación lógica, pero todo esto a comparativa de la pregunta que me has hecho, creo que si nos damos cuenta, José y los que estén viéndolo y lo que vean, no tiene que ver nada. El público, los seguidores, ese tipo de fantasmas vivos, como yo llamo, a lo que te acabo de comentar. De lujo, he explicado. Se me está acoplando, ¿puede ser? No. No, pues que me oigo retorno. No. Vale. Ya esta última pregunta, llevamos 1:05, que siempre, últimamente lo estoy preguntando. ¿Quién es Daniel Barrios fuera del misterio? Fuera del misterio soy un
un padre de una niña y un niño, la parejita, y con mi mujer en mi casa, trabajando, luchando este día a día con esta sociedad, y luchando y luchando y luchando. Y cuando tengo algún día que puedo hacer algo que me guste y me apasiona, pues quedo con gente de total confianza e intento irme a algún enclave, que soy más feliz que estar mezclado entre tanta gente, cuando lo que veo es que la vida es todo, no puedo generalizar, pero es todo redes sociales, hipocresía, falsedad y todo muy bonito delante de la cámara, pero no me fío ni de mi sombra. Entonces, de puertas para adentro, mi familia, los quiero, los amo, y para afuera, poquitos, pero prefiero calidad antes que cantidad. Lo que acabas de decir ahora, yo recuerdo y echo de menos mucho cuando éramos pequeños, que no había teléfonos móviles, que no había ni YouTube, ni Internet, ni nada de eso. A mí me encantaba. Volvería para atrás con los ojos cerrados, por la razón que te tenían que tocar a la puerta un amigo para bajar a la calle, para jugar. Te veías de tú a tú. Ahora somos unos zombies del teléfono, porque somos zombies, estamos enganchados a las redes sociales, la mayoría de gente, y tenemos una sociedad que en vez de tirar para adelante, como toda la gente piensa, para mí que estamos tirando para atrás y a pasos agigantados por estos temas. Si me permites un título, yo diría algo así parecido, por globalizarlo, como estamos en la era del impresionismo. Sí. Solamente queremos impresionar, queremos demostrar tal, y lo mismo luego estamos en casa y estamos todos los días llorando, somos unos desgraciados. Pero puertas para afuera, qué guays y happy somos. Y la sociedad en general, no sé. Mira, ayer, por ejemplo, me llevé a mis hijos a un mercado medieval, comimos luego ahí en un sitio y me salí fuera a echar un cigarro y un padre gritando al niño, tendría el niño 7 años, no tenía más, y empezó a decirle que vengas para acá, que está lloviendo, que te vas a mojar, y empezó a decir una sartada de insultos al niño, unos gritos, unos insultos, unas amenazas de que le va a dar en la cara. Imaginaros todo lo que podéis pensar. Y te quedas así y dices, ¿cómo quieres luego ese niño que se haga educado, que sepa estar en los sitios y sepa comportarse? Vas al parque y ves a uno con el móvil y 5 sentados en el banco como zombies viendo cómo juega ese con el móvil. Ves un columpio que se sientan 2, esos que de nuestra época eran neumáticos y poníamos el culo en el neumático, pues ahora en esos columpios actuales, uno con un móvil, otro con un móvil y con la punta del pie moviendo un poquito para adelante, pero así. No hablan, no conversan, no comparten, no hacen deporte. No puedo generalizar, ¿vale? Pero yo cada día estoy más cansado. Me meto más en mi cueva y trato de ser lo más feliz posible, pero si tu pregunta es esa de quién es Daniel Barrios, es una persona que cada día es más amante de ese otro posible lado y cada día detesta más a la sociedad en la que me hallo. Así es. Has hablado de los críos, pero si te das cuenta, yo he ido a cenar con gente ya mayor, de mi edad, y a veces me he quedado, oye, ¿estáis aquí conmigo? O si no estáis, me voy. Porque están todos con los móviles, tiqui, 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 tiqui. Y muchas veces lo he dicho, oye, o estáis conmigo o estáis con los móviles. Si estáis con los móviles, me levanto y me voy. Y cuando vosotros veáis, quedamos, pero sin móviles y poder hablar, ¿no? Por lo menos. Y eso está pasando muchísimo, ¿eh? Eso es otra cosa paranormal que está pasando, diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Pero esto se está yendo de las manos, pero tanto a mayores como a pequeños, como a mediana edad, ¿eh? Ha hecho mucho daño las redes sociales y los teléfonos móviles, pero si te das cuenta, la única culpa la tenemos nosotros. La única. La única. Yo estuve en un cumpleaños de la niña hace 2 días y sentado en un banco tranquilamente, y es que se pusieron enfrente mía 5 niñas, la más mayor tendría 10 años y las otras tendrían 6, 7, 8, y mira, pusieron el TikTok y un tío
de cuyo nombre no quiero acordarme, cantando me cago en tu PM, me cago en tu P padre, me cago en tu P hermana, bla, 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 insultos, degradante, faltas de respeto. Y todo eso permitimos que lo vean los niños, con 6, 7, 8, 9, 10, 12 años, 15 años, ya no te digo nada. ¿Cómo queremos que el día de mañana nuestros hijos, no digo que se hagan todos delincuentes y vándalos, etc., pero sí digo que ese respeto que teníamos nosotros a nuestros padres a la hora de que venía de trabajar, y verás cuando venga tu padre, o verás cuando venga tu madre, que te van a regañar o te van a castigar y no puedes ir a jugar al fútbol, etc., etc. Ahora, a día de hoy, escuchando esas cosas y viendo lo degradante que son algunas canciones, tarde o temprano esos niños, esas niñas, van a insultar a sus padres o les van a responder de un modo muy poco educado. Mínimo eso. Pues yo creo que si te parece bien lo dejamos aquí. Sabes que esta es tu casa, ya sabes que tienes aquí una casa y tienes a mucha gente que te está siguiendo ahora también y te van a seguir porque también te voy a decir, lo estuve hablando ayer, si no me equivoco, con Diego, tu repercusión, lo bueno que eres en esta materia, yo creo y quiero decirle a mis seguidores que tendría que tener muchos seguidores más, que lo vieran mucho más porque se aprende muchísimo contigo. Yo por lo menos esta noche he aprendido unas cuantas palabras que no sabía, ¿vale? Siempre le dice un gran amigo mío que es Luis Merino, como dijo aquí, ¿no? José, no es que tú estés aprendiendo de mí, estamos aprendiendo los dos mutuamente, ¿vale? Y nada, que espero que tengas un éxito, por lo menos que te vean todo lo que estás haciendo, lo que has hecho y lo que vas a hacer, porque yo a partir de ahora no me lo voy a perder, porque estuve viendo ayer, antes de ayer, los poquitos ratos que tenía, he estado viendo el canal este de tú y tú, creo que es. De tú a tú con Daniel Barrios. De tú a tú, exacto. Estuve viendo unos cuantos directos y me ha encantado. Seguiré viendo porque soy así. Me gusta la gente que veo que en este tema es seria, porque como que se han reído tanto de uno, pues la gente que es seria y se puede aprender de esa persona, me encanta verlo, sea en directo, sea en diferido. Así que aquí tienes uno que te va a seguir a partir de ahora y creo que aquí en el chat habrá más de uno. Te agradezco de corazón, de mí, de la familia Spiri que la tenemos aquí, que hayas estado aquí con esta charla. Y ya sabes, tienes tu casa, el día que quieras venir me lo dices y tienes las puertas abiertas. Pues que te voy a decir, José, que muchísimas gracias, es todo un halago lo que he escuchado, un abrazo para Luis Merino, un buen amigo, un buen compañero, Diego Claramonte, etc. Hay gente maja, hay gente sana en el misterio, hay que reconocerlo. Yo con Luis tengo muy buen ambiente en privado y ahora esta bonita posible amistad contigo, José, encima tenemos entre medias a María, pues seguro que eres muy buena persona, igual que ella, y vamos a disfrutarlo y compartamos y aprendamos entre todos. Y yo creo que lo importante es eso, es un ambiente sano, porque si todos vamos de listos, tarde o temprano yo me voy a tirar del barco. Y al menos quedamos gente que mira, tengamos los humildes conocimientos que tengamos, hagamos lo que hagamos. Yo en el tema de las redes sociales, en el canal, quien quiera seguirlo que lo siga y el que no, no, pero yo duermo muy a gusto, que es lo que a mí me importa, y como te dije en privado o en público, ya no me acuerdo, yo disfruto cuando estoy allí, en el enclave. Luego lo que presento, trato de hacerlo lo más serio y riguroso posible, tanto el análisis, porque sabes que esto equipara muchas horas, mucho tiempo, mucha dedicación, como luego mucho dinero. Exactamente. Hombre, fíjate, dentro de muy poco... a 500 y pico kilómetros y con hospedaje para dormir y dejar a la familia aquí. O sea que esto no es para que la gente me siga y ganar dinero. Esto es porque es una pasión. Es que para mí la palabra hobby no es. Para mí es una forma de vida, es una dedicación. Y entonces, agradecimientos para siempre y lo que más me importa ahora mismo y tengo en mente es una persona que hemos presentado hoy. Y este tiempecito que hemos estado, esta hora y cuarto, si me permite dedicárselo, se lo dedico a María Maillán, porque la quiero como amiga, como dije anteriormente. Así que va para ti esto que he comentado esta noche.
Pues nada, muchas gracias. Me quiero quedar un poquito porque quiero hablar de unas cositas, si no te importa. Quiero hacer una reflexión por todo lo de esta semana. Es tuyo. Y nada, dime. Que si me salgo, digo, o me Si despides. si te quieres quedar, como tú quieras. Tú mandas, tú eres el que dirige aquí. Yo ya no voy a hablar, así que te veo mediante el canal y te escucho encantado y así me voy al patio un ratillo. Un fuerte abrazo para todos y gracias por la invitación, José. Un abrazo para todos. Gracias a ti. Un abrazo muy fuerte, tío. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.